Bien, amigas y amigos, seguimos con más plomería informativa en Fuera de Orden. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo a mi cuenta personal en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos y mejorando lo que tenemos. Seguimos conversando con el economista Alex Guerrero, el tema del Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana y las encrucijadas económicas del chavismo. Bien, amigos, seguimos conversando con Alex Guerrero. Alex, tú planteas que por la calle del medio aquí lo que viene es, o podría estar en puertas, no fue que Maduro le pidió $5 mil millones al Fondo Monetario, sino que le está poniendo la pelota en las manos a la Asamblea Nacional, a esta oposición, etcétera, etcétera. Bueno, agárrala, porque como ustedes hablan con el Fondo Monetario y con los gringos, vamos a resolver este problema, algo así. Claro. ¿Estás viendo tú? Lógico, y por eso el mensaje mío muy temprano, y lo dibujo rápidamente. La única forma, el único punto que tienes para acercarte al FMI o acercarte a la política internacional, tratar de medio ver si tú puedes sobrevivir allí, es la propia oposición. ¿Y por qué? Y esto no es un discurso contra la oposición en el fondo, no. Es que hay grupos trabajando para un gobierno de unidad nacional. Y esos grupos están organizados alrededor de Soros. Ahí hay como 5 o 6 economistas venezolanos trabajando para un gobierno de unidad nacional. Entonces, el día 7 de febrero en el New York Times sale un artículo inmenso firmado por Jeffrey Sachs, que es el hombre de la mano derecha de Soros, y un economista venezolano, firman ese artículo que prácticamente es una propaganda que se dice no winners take all. En inglés, no hay un ganador que lo tome todo. Es decir, el discurso está clarito. Vamos a repartir esto entre 2 ganadores. ¿Cómo se resuelve eso personalmente? No es un problema que realmente valga la pena discutir. Pero hay grupos entonces políticos en el mundo, en los Estados Unidos y en Europa, trabajando para que el arreglo sea compartido. Es decir, aquí, y el acuerdo de que donde sale Guaidó como presidente interino, como presidente de la Asamblea Nacional, tiene una serie de preacuerdos importantes para el propio gobierno, las amnistías. Es decir, tú vas a decretar amnistía para A, B y C, que son los puntos débiles del gobierno. Y es decir, puedes resolver este problema y puedes, entregando el poder, sobrevivir políticamente. A esa visión ha llegado aquel mercado que estás viendo en los Estados Unidos, en el sector de opinión pública internacional, sobre que esto que pasa en Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo. Hay hombres importantes venezolanos allí que no quiero nombrarlo porque no viene al caso, que han hecho campaña sobre que lo que pasa en Venezuela, la culpa no es el socialismo. Sí, que eso no es verdadero socialismo, que es la frase que utilizan todos los socialistas cuando un socialista fracasa. Exacto, pero entonces cuando tú oyes esa frase de gente inteligente, de gente que todo el mundo respeta y aprecia, tú dices, no, pero se la oyes a Jeffrey Sachs, que es el hombre de la mano derecha de Soros, de Open Society, y la oyes a todos ellos, y la oyes en los medios académicos americanos, norteamericanos, es como que si se hubiese llegado a un punto en el cual tenemos que hacer un acuerdo con esta gente porque no vamos a poder avanzar. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué gana George Soros con eso? No, eventualmente hay disposición bastante sana. Hay que arreglar esto como es lugar. El mejor. Hay que arreglar esto. Pero para cuando se ve desde afuera, cuando ellos lo ven desde afuera, desde su posición política, recordemos que Soros es el individuo con mayor poder político en el mundo. El individuo. No hay individuo que tenga tanto poder político como él por el dinero que él invierte allí. Bueno, Venezuela no se le escapó, ¿no? Pero no se le escapa a mucha gente, empresarios americanos, empresarios europeos, que quisieran que Venezuela entre en un proceso de paz, y esa paz hay que pagarla, tiene costos, lo vamos a aceptar.
al final, en un análisis de costo-beneficio, cualquiera puede decir el costo es tenernos que soportar a estos y que estos se acomoden y que le perdonemos A, B y C, pero no le perdonemos tantas cosas. Y hay una especie de acuerdo de esa naturaleza. Eso es preferible para muchos grupos en el mundo que pudieran ver a Venezuela como algo atractivo. Se va a perder esa visión sobre Venezuela cuando ya ellos, cada día que pasa, vean a Venezuela nada atractivo, que es lo que está ocurriendo. Venezuela no es nada atractivo. Y esa respuesta que dio el FMI hoy es eso, no es nada atractivo. Pero en el fondo hay un gran mensaje. Pero claro, hay un mensaje que de alguna manera tiene los siguientes ribetes, a ver si lo veo de la misma forma que tú. Nicolás Maduro aparece de la nada, de forma inesperada, porque algo hay que decirlo, fue algo inesperado. Nadie había previsto que Nicolás Maduro podría salir en medio de la crisis del coronavirus y la pandemia mundial a pedirle dinero al Fondo Monetario. Lo venían, sí, yo lo sabía. ¿Tú lo sabías? Venían preparándole un programa sobre eso desde hace como 3 o 4 días, asesores económicos del gobierno por default, por defecto. Es decir, léete muy bien los tweets que hay sobre el tema. Digo el tweet porque como hemos llegado a un punto tal en que la información y el conocimiento están absolutamente estropeados y pervertidos, el tweet a veces hay que verlo porque hay noticias que corren. Y tú lee los tweets de muchos, de unos cuantos, y verás que parece una agenda vendida al gobierno. Se pensó que en estas condiciones de la pandemia, a mí no me gusta llamarlo pandemia, por cierto, de la epidemia, bueno, es un momento para que tú corrijas tu camino, te acerques a lo convencional, cures tus pecados y entres en un mundo en el cual puedes sobrevivir. O sea, ellos tenían una agenda preparada por si acaso aparecía un cisne negro. Es decir, sí. Y este cisne negro terminó siendo pero en todo el mundo mucha gente hacía cuenta con estas cosas porque, bueno, la personalidad de Trump es bastante fuerte, bastante discutida por muchos, tiene muchísima influencia en el mundo, no le cuesta decir las cosas, es decir, es un personaje que aparentemente muchos quisieran apartar. Claro. Sí, es decir, apartarlo de alguna forma, no solamente la política interna norteamericana, sino muchos en el mundo no lo quieren tener porque, bueno, no es un hombre con un pensamiento político convencional que sea capaz de decir las cosas para satisfacer a muchos. Es su convicción personal, eventualmente, pues, en el medio de este problema de la epidemia o la pandemia, para usar las dos palabras, bueno, se tiene que llegar a acuerdos importantes, sobre todo en los Estados Unidos, pues el problema ha sido serio. Podríamos decir entonces que el chavismo en este momento ha decidido utilizar la crisis para dos cosas. Número uno, para culpar de todo lo que ocurra en Venezuela, cosa que es normal en ellos, al imperialismo y al capitalismo, y a la oposición, y a las sanciones, y a las medidas que se han dictado contra los que se robaron el dinero del país. Y otro, utilizar esta coyuntura, esta crisis, buscando servir la mesa y poner la excusa perfecta para entrar de lleno en una cohabitación donde todo el mundo salve la cara. Pero fíjate una cosa que a menos yo en esto hago es análisis de costo-beneficio. La política tiene su racionalidad como mercado político y la economía lo tiene, son muy parecidos. Esas racionalidades son muy parecidas porque el hombre en la política es racional en cuanto que cuando quiere el poder lo quiere porque quiere enriquecerse. Esa es su racionalidad, en general. Cuando las reglas no lo impiden que haga eso, como el caso de los Estados Unidos, donde eso no existe, porque el castigo es terrible, nadie se le va a ocurrir eso. Aquí llegan a la política, los tipos ya están ricos, de cuna o de trabajo. De manera que, viendo de un análisis de costo-beneficio, yo diría que el gobierno y su gente ya en un rincón sin vida. Cualquier cosa que puedan negociar es parte de la existencia
mañana. Sobre la base de que ellos puedan negociar algo. Porque hay dos cosas en el ambiente. ¿Pueden negociar algo? No lo sabemos. Probablemente no, es lo que creemos. Pero pueden acercarse, algunos se podrán salvar, no todos. Unos pasarán por la ley y entonces pagarán los pecados cometidos y todos los vicios y crímenes y todas las cosas horrendas que han hecho. Otros se salvarán. Y entonces eso ocurre en algún momento político en el cual obviamente es muy importante la oposición política. Pero fíjate algo, Alex. Nicolás Maduro pide 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional diciendo que lo necesita para cubrir la crisis producto de la pandemia. Muy bien. Y el Fondo Monetario Internacional le responde en términos políticos o jurídico-políticos. Le dice, no podemos darle dinero a Venezuela cuando no está clara la legitimidad de ningún gobierno, porque hay que decir algo. No es verdad que el Fondo Monetario Internacional haya reconocido a Juan Guaidó. Es que no existen los votos ni para reconocer a Juan Guaidó ni para reconocer a Nicolás Maduro. Y eso está en el Twitter. El Fondo Monetario lo que dice, pero es que no sabemos quién es el gobierno legítimo allí. Claro, y ese es el tweet que yo lanzo muy temprano a las 3 de la mañana, que es de primero, no es posible, porque Venezuela no existe como país legítimo en ningún lado. El impostor o el intruso que es Maduro no tiene el poder legítimo, no gobierna legítimamente, pero gobierna de facto. Así. Y el Guaidó, que es el que sale del poder legislativo, con toda la ley, por supuesto, para hacerse presidente encargado, es reconocido por el mundo normal, pero no tiene el poder de facto. Pero tienes dos gobiernos, yo lo llamo el absurdo del tablero, es decir, uno tiene, digamos, el beneplácito de la ley, de la legitimidad, y el otro no lo tiene, pero tiene el poder de las armas. Entonces, en esas dos cosas, ahí están las esperanzas del gobierno de Maduro. Ahora, no sería ese problema que existe. Claro, fíjate tú esta especulación, porque evidentemente uno lo que aquí queda es especular, porque acuérdate que el flujo de información en Venezuela, y ahorita con esta cuarentena no te quiero yo ni contar. Pero especular es importante, porque especular en economía es descubrimiento de precios. Así es. Y aquí todos tienen un precio en la política venezolana, Alex. Por supuesto. Y nosotros lo hemos visto todos estos años. Fíjate tú, si el señor... Yo recuerdo la famosa discusión que había en el seno del gobierno de Caldera, que daba lugar a chistes pesados, cuando se le atribuía al señor Carlos Bernardes Lozada el famoso chiste aquel de que el doctor Rafael Caldera dijo que no iría de rodillas al Fondo Monetario, pero ya se compró la rodillera. Y eso era un chiste que se repetía mucho y que al final entonces ocurrió y todo aquello, y era una cosa como hiriente. Pero entonces el chavismo es peor, porque el chavismo lo asumió como una bandera durante 20 años, nacional e internacionalmente. Con el Fondo Monetario Internacional, nada. Entonces, eso lo asumieron ellos como una bandera. Entonces, me planteo yo lo siguiente. Bueno, pero si los tipos fueron capaces de bajarse los pantalones por primera vez en 20 años, frente al gran enemigo, ¿qué tendría de malo? Que así como Nicolás Maduro le mandó una carta al Fondo Monetario Internacional, termine levantando el teléfono y llame a Juan Guaidó para decirle, mira, nos ponemos de acuerdo en esto, sí o no. Porque sí, lo que ocurre, raro. Aquí están corriendo cosas insólitas. Claro, lo que ocurre es que no, fíjate, la cosa importante, a menos lo que yo lo veo, el mercado político está deshecho, no sirve para nadie. Por lo tanto, nadie puede decir que cuenta con el apoyo del venezolano. No hay apoyo político, gobierno que entra, venga del lado de Guaidó, del lado de Maduro, que entra, se quede 6 meses, se acaba. Porque no hay forma de mantenerse en el poder político. Venezuela tiene una crisis fiscal absolutamente terminal, y te lo voy a decir con propiedad, no tiene remedio con lo que conocemos hasta ahora. La crisis fiscal nuestra es la mitad de la economía. Es decir, el Estado está quebrado, debe, y además no se produce nada que sea capaz de producir los dólares
que paguen la deuda del Estado. Y por eso hay una propuesta de que el Estado tiene que venderlo todo y despellejarse. Y despedir 5 o 6 millones de venezolanos que ahí están cobrando salarios mínimos. Nada. Le sales mejor a esa gente liberarse de eso e ir al mercado y ponerse a trabajar honestamente, y el país se recupera entonces con alguna velocidad. Una vez que tú tengas a todos los venezolanos operando económicamente, trabajando para sí. Pero no que tengas 7, 8, 10 millones de tipos que están cobrando, que les están dando algo para que vaya a comer, que es lo que está ocurriendo. Entonces, tienes que ir al mundo original, es decir, a aquella época original de hace miles de años en el cual el hombre no tenía sino las manos, la cabeza, las piernas y la inteligencia humana. Así es que estamos en ese momento así. Pero eso no es malo, eso es buenísimo, simplemente que con una sola voluntad política que esto lo tome como parte de su capital, llame a todo el mundo a trabajar, y entonces la gente dice, es cierto, te vamos a trabajar. Sería buenísimo, sería extraordinario si tuviésemos, número uno, a un gobierno responsable y una clase política responsable. Claro, número dos, si tuviésemos una sociedad consciente. Y cuando hablo de una sociedad consciente me refiero no solamente a los componentes todos de la sociedad, sino muy, muy especialmente a sus élites, a sus élites académicas, empresariales, que pareciera que quieren seguir en aquel viejo estado del gobierno controlado en función de los intereses de sus integrantes, mezclados con los intereses de las élites, y entonces aquí se le da la concesión al amigo, se le da el canal de televisión al compadre. Claro. Entonces eso sigue igual, porque eso sigue igual, y aquí hay una cosa que yo la he estudiado y la he escrito mucho, es que eso cuando tú dices no hay conciencia, y es que estando toda una vida viviendo así, salir de allí es difícil, pero claro, para ellos, no para el venezolano común, ese va a despertar de manera inmediata, y ese se va a poner a trabajar, claro, y ese va a hacer de todo, porque eso es natural en el ser humano. Y tú sabes dónde está eso que tú dices de forma más profunda, Alex, en los sectores populares. Pero lógico, ahí donde está la solución. La gente quiere salir de la pobreza venezolana como nunca antes. La gente quiere ver $1. El venezolano de los sectores populares, Alex, vio los dólares en su mano y dijo, yo quiero tener de esto en mi mano. Tenemos una oportunidad para eso, pero tenemos unos bandidos en la clase política y en la clase militar que parece que para ellos es mucho mejor seguir en este estado de cosas. Fíjate lo que crearon cuando se fueron dolarizando los precios, es decir, la hiperinflación lo que trajo fue que simplemente el bolívar no sirve, la única moneda que tiene poder de compra es el dólar. ¿Cómo alcanzó el dólar? Entonces comenzó a salir a miles de formas de que el dólar podía llegar a la gente. Pero en la misma medida en que eso ocurría, el salario del venezolano caía. Así es. La fuerte contracción económica fue tan terrible, y fundamentalmente el déficit fiscal, que es la mitad de la economía, llegó al punto tal en que los salarios se cayeron del 70% de los venezolanos, o probablemente más, y aquellos que reciben dólares, o bien por ahorros, o bien porque sus familiares les envían, o bien porque tienen todavía negocios en Venezuela, se convirtieron en un mercado pequeño. Y fue lo que ocurrió. Todo se dolarizó menos el salario. No podía registrarse salario porque el país venía perdiendo tamaño económico. Así es. En los últimos 20 años, Venezuela ha perdido las 3/4 partes de su tamaño. Ahora, es decir, el PIB per cápita, el PIB per cápita venezolano. Quiero ir en los minutos finales de este programa, Ale, disculpa que te interrumpa. Quiero hacer una pregunta que estoy seguro que muchísima gente está viendo, porque la gente, cada vez que uno habla, dice, bueno, pero ¿y tú qué propones? Mi pregunta es, ¿te llama en este momento por teléfono el interino o el usurpador, cualquiera de los dos, para decirte, mira, ¿qué hacemos, Alex Guerrero? ¿Cuál sería tu recomendación en los minutos finales del programa, Alex? Bueno, es muy sencillo, es decir, vamos a privatizar todo lo que es del Estado, lo vamos a reducir de tamaño, vamos a usar la moneda, el dólar o el euro o el yen,
que está en el mercado, no hace falta que se vaya a depositar en el Banco Central, nada de eso. Una vez que tenemos el dólar como moneda, se puede eliminar el concepto de reservas internacionales, no hace falta eso. Existe en la liquidez de la calle y de los bancos, que la gente tiene su dinero allí, y esa es la semilla. Se elimina la hiperinflación cuando ya no tengas el Estado de este tamaño, simplemente no hay déficit fiscal, pues no habrá hiperinflación, no habrá inflación de ningún tipo. Ya también ha desaparecido la moneda del Bolívar. Entonces, ya no hay cómo hacer cuenta con el Bolívar y el dólar, ¿no? Eso ya no hay. Simplemente la gente gana 7, 8 dólares de salario mínimo diario, y entonces comienza la gente a crear riqueza. Pero por su propia voluntad y por su propio beneficio lo va a hacer, como lo hacen los pobres en toda parte del mundo. Así como se ha demostrado en Bangladesh, por ejemplo, un caso interesante, cómo la gente se ha empoderado precisamente haciéndose propietarios de lo que se puede hacer. Es decir, si yo soy propietario de mi libertad y las cosas que me puede ganar ahora, ya yo soy un propietario. Yo no también, pero a regalar una empresa. Toda esa medida tú se la dices al usurpador o al interino, pero entonces viene cualquiera de los dos, viene el usurpador y te dice, bueno, yo quiero hacer todo eso que tú dices, Ale Guerrero, pero Guaidó no me va a dejar, o Guaidó te dice, Ale Guerrero, yo quiero hacer todo eso que tú dices, pero bueno, Maduro sigue ahí, la usurpación sigue ahí, ¿qué hago? Tienes la primera gran restricción encima para las grandes libertades, es precisamente la política. La política fue hecha en Venezuela para vivir el petróleo, enriquecerse del petróleo. Y para tener el petróleo y transmitirlo de manera de dádiva o de manera de regalos hacia abajo, en la medida en que había. En el año 2000, en la década de los 60, los muchachos iban a la escuela y le daban comida, almuerzo, cena y desayuno, todo, porque el petróleo daba para eso, pero 60 años después, el petróleo no da para nada. En consecuencia, algo tiene que ocurrir. Si los políticos no se reciclan frente a esa nueva realidad y aparecen los líderes, entonces, que ofrezcan, vamos a ponernos a trabajar, y dicen lo que hacen, lo que le dijo Winston Churchill al país en el momento de grandes bombardeos alemanes. Sangre, sudor y lágrimas y trabajo. Es todo lo que le podemos ofrecer. O sea, se puede hacer. Pedirle a los venezolanos, vamos a trabajar, pero tenemos que darle a los venezolanos libertad, tenemos que darle seguridad, tenemos que darle protección jurídica a sus cosas, tenemos que darle una ley en la cual todo el mundo la respete y sea igual para todos, tenemos que darle un Estado pequeño para que no los chupe, como hace el Estado, que es el gran creador de pobreza en una sociedad. Una vez que esas cosas estén dadas, y eso es muy rápido, y además pueden ir caminando las reformas económicas, muy sencillo. Tú dejas el dólar como moneda, no tienes que crearla, no hace falta crearla, ahí está la moneda, eso es lo que hay, pero tienes que garantizarle al ciudadano que puso sus dólares en el mercado que eso es su propiedad privada, que eso no se lo puede confiscar. Ese es el problema central, de que el venezolano entienda, crea en el Estado que no lo va a confiscar. Imagínate la tarea inmensa que tienen los políticos para hacer esto, para convencer los titiriteros. ¿Cómo hacen los titiriteros para convencer al venezolano de que ellos no van a manejar la política como la están haciendo hoy con esta crisis encima? Con un país que se ha deshecho, que ha perdido las 3/4 partes de su tamaño, y tú no ves una oposición política que esto lo diga, que piense sobre esto. Cuando tú le dices a un político, el país perdió 3/4 partes de su tamaño económico, cosa que es absolutamente cierta, y más, no lo entienden. Lo que habría que hacer, en pocas palabras entonces, es liberar a Venezuela para poder liberar su economía. Totalmente. O sea, que lo primero que hay que hacer es desmontar el chavismo. Por supuesto, pero ya tú sabes que ya el chavismo no es no es la principal, digamos, valla que tiene la sociedad venezolana. Yo lo llamo la política. Hemos llegado al momento en que la política no tiene cómo mantenerse. Es decir, ahora vienen elecciones, y las elecciones permitirá entonces que haya dinero, porque alguien tiene que pagar las elecciones. Ajá. Y entonces vienen los partidos políticos y aparecen como las grandes compañías electorales del voto. Entonces, pero en algún momento, ya que este es el mejor de los momentos de toda la historia de Venezuela, en el cual el ciudadano normal tiene posibilidades de acceso al poder político simplemente con su
decisión y su voto de que él puede salir de la pobreza con su trabajo, siempre y cuando el Estado lo proteja, las leyes lo defiendan, y lo que él crea con sus sudor y sus manos y su cabeza y su inteligencia le pertenece. El día que hagamos eso, Venezuela pasa a ser otro país. No tiene que venir la riqueza de afuera como préstamo para acomodar esto, no. Vamos a pagar la deuda, a señores que le demos la deuda, allá hay petróleo en el fondo, queda en sus manos, pagan impuestos y con lo que van produciendo cobran lo que le debemos porque le queremos pagar. No esa cosa que están haciendo ahora por el mercado. Gente inclusive inteligente en esas cosas pidiendo limosna. No, hay que pagar lo que se debe. Y trabajar. Hay que decirle a la gente, hay que trabajar porque hay una deuda inmensa que pagar y Venezuela tiene agua, tierras, ríos, bosques, cielos. Es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados y rápido, cuidado porque se nos puede poner más chiquito. Vamos en ese camino de pérdida político-territorial porque es un estado fallido que no tiene estado, no tiene una representación internacional que le diga hasta Venezuela llega hasta aquí. Así es. ¿Quién es Venezuela? Entonces, si no hacemos esa gran cirugía importante, esa terapia que hay que hacer, eso es mucho más importante que los grandes acuerdos políticos. Los acuerdos políticos serían muy buenos si vamos a sacar un país de abajo, realmente con el trabajo de la gente. Eso significa que desaparecerán los políticos estos que estamos viendo y aparecerán otros políticos. O sea, casi que tendríamos que ponernos en manos de un contagio masivo del coronavirus en la clase política. Para ver, alguien se lo tendrá que llevar. Ale. Por lo menos para ponernos en cuarentena, tú sabes, hasta que desaparezca. Ale, ahora, una cosa sí, te digo y te doy las gracias por habernos acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias, pero una cosa sí te digo que hay que repetir a la gente siempre. Que el causante de esta desgracia fue Chávez. Y Chávez no va a volver porque se murió. Y si el tipo hizo lo que hizo, acabó con la economía venezolana, sentó las bases para que el Estado se volviera nada. Pero a pesar de todo el poder, esto es algo que yo repito todos los días, a pesar de todo el poder que Chávez creía tener, se murió y no va a volver por más que lo invoquen. Si eso ocurrió con un tipo que se creía tan poderoso, yo no creo que Nicolás Maduro, yo no creo que esta clase política, yo no creo que estos tipos sean invencibles, ni creo que Venezuela no tenga remedio, porque no hay nada que no tenga remedio. La muerte, lo único que no tiene remedio. Sí, es cierto. Y Chávez se está dando cuenta desde hace unos cuantos años. Ale Guerrero, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Daniel, y todo lo mejor para ti. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado y nos vemos en el próximo Fuera de Orden.